Hola y bienvenidos a otro vídeo de este podcast. Hoy vamos a estar leyendo vuestras historias. Las historias que nos habéis mandado por correo, el cual estaremos dejando en pantalla. Sí, por si queréis enviarnos más, quien no lo haya hecho, para que las leamos aquí. Bueno, las historias de hoy, sinceramente, me han parecido muy buenas. Las que vamos a contar, tenéis historias muy interesantes, así que si quieres empiezo por una que me ha llamado mucho la atención, porque Vale. a mí me pasó algo parecido. Así que bueno, empezamos. Sí, empecemos. La primera historia nos la manda Paula López y ha puesto de título ¿Qué fue lo que vi? Hola, me gustan muchos vuestros vídeos, así que me he decidido a contaros una de las tantas cosas raras que me han pasado a lo largo de los años. Siempre he visto cosas en mi casa, pero nunca me han dado miedo ni me ha llamado la atención, ya que me acostumbré a ello. Hasta que me ocurrió algo muy impactante, por lo menos para mí. Contaré dos vivencias cortas. La primera, como he dicho, es algo que me lleva pasando años y lo tenía normalizado. Vivencia 1. En el piso superior de mi casa, donde están las habitaciones, está el pasillo y en el extremo opuesto de las escaleras está la habitación de mis hermanos. A la izquierda está mi habitación y frente a mi habitación, nuestro baño. De siempre recuerdo ver a un niño de unos 3 años pasar corriendo del pasillo hacia la habitación de mis hermanos. Lo he visto tantas veces que lo tenía normalizado. Hasta hace un par de meses que hablando con mi mejor amiga, recordé que de pequeña tenía un amigo imaginario llamado Balum. También mi madre me contó hace unos años que un día, cuando era pequeña, se quedó mi padrino a dormir en mi casa y durmió en mi habitación, ya que había 2 camas. Por lo visto, a la mañana siguiente se despertó porque me escuchó hablar. Yo tendría unos 4 añitos, y cuando abrió los ojos, me vio sentada en el borde de la cama, hablando, y cuando me preguntó con quién hablaba, le dije con Balum. Se asustó tanto que salió corriendo a contárselo a mis padres. Cabe recalcar que él es una persona muy seria, y no suele perder la compostura. Y esta es la primera vivencia que nos cuenta. Es muy extraño y me parece muy fuerte que le pasara esto. Total. Y sobre todo que lo tenga tan normalizado. Ya, y me ha recordado una historia que leí hace poco de igual una niña pequeña de unos 4 años que en su casa hablaba siempre con un supuesto amigo imaginario. No me acuerdo cómo se llamaba, creo que Nicolás ponía, o Nicolai. Y igual siempre la encontraban hablando sola, le preguntaban quién era y decía que era este. Y lo describía físicamente incluso, pero bueno, los padres, aunque estaban un poco como no asustados, pero pensaban, esto es raro, ¿no? Pues no le hacían mucho caso, decían, bueno, es una niña pequeña. Pero entonces a la familia le tocó mudarse y subieron al ático donde había cajas con cosas y encontraron un álbum de fotos de la universidad de la tía o de la abuela, no me acuerdo. Y cuando abrieron este álbum, porque estaban mirando, la tía creo que era, estaban mirando, ay, mira a tu tía en la universidad, no sé qué, y la niña estaba mirando también, y de repente en una foto que salía como el anuario, ¿no? La foto de todos los estudiantes, la niña dijo, ¡es Nicolai! Y se quedaron impactados porque literalmente era como la descripción que la niña les había estado dando. Y una vez se mudaron de casa, le preguntaron, ¿ha venido Nicolai a esta casa tal? Y la niña dijo que no, que se había quedado en la antigua. La anterior casa. Esto me da que pensar de los amigos imaginarios a veces no son imaginarios, ¿no? Sino personas que vemos. Sí, mucha gente tiene demasiadas historias de amigos imaginarios con algo raro que hace que parezca... Que no es imaginario, sí, sino que es real. Exacto, que lo estaba viendo de verdad. Pues Balum igual no era imaginario, igual era alguien que Paula veía y que lo diga, o sea, que diga que lo veía pasar de normal detrás del espejo, por el pasillo de la habitación de sus hermanos. La verdad que es impactante. Sí, es que es un poco increíble, ¿no? Que si somos pequeños podamos ver físicamente a alguien, o sea, tan grande es nuestra capacidad de imaginación a esa edad como para crear visualmente una persona. Da que pensar. Vale, y aquí nos cuenta su segunda vivencia. Esto me pasó hace poco más de un año y es algo que a lo que no le encuentro ninguna explicación lógica. Como he mencionado antes, de siempre he visto figuras, pero siempre han sido figuras negras. Nunca había visto una cara o algo de nitidez más allá de la figura. Bueno, antes de nada, destaco que el espejo de este baño está justo enfrente de mi habitación. Un día estaba en el baño lavándome las manos cuando vi pasar
a través del espejo a uno de mis hermanos del pasillo a mi habitación. Es algo normal dado que mis hermanos muchas veces lo hacen. Le vi nítidamente, vi su cara, su ropa, hasta todos y cada uno de sus rizos, nada raro. En ese momento me puse a hablarle. Pasado un minuto más o menos de estar ahí hablándole, fui a mi habitación y vi que no había nadie. Me quedé en shock, así que miré todas las posibilidades antes de pensar que había hablado con un ente. Llamé gritando a mi hermano, el cual tardó unos segundos en contestarme porque llevaba toda la tarde en el sótano jugando a la Play. Mi casa tiene 4 plantas. Yo estaba en la de arriba del todo y mi hermano en la de abajo del todo. Tardas aproximadamente 2 minutos en llegar abajo del todo, por lo tanto no puede ser que fuese él, y se bajase porque no le habría dado tiempo. Se lo conté a mi madre y como le dan mucho respeto a estas cosas, cree que lo que vi fue cosa de mi imaginación, o mi hermano gastándome una broma. Le pregunté varias veces a él si era broma, y lo negó. Le conozco y sé que dice la verdad. Lo que yo vi no fue mi hermano. Mis amigas, sin embargo, creen que vi un ente en forma de mi hermano. También cabe destacar que mis hermanos son adolescentes, y aunque soy bastante años mayor que ellos me sacan una cabeza y 2 cuerpos, y lo que vi era del mismo tamaño. No me ha vuelto a pasar nada así, me quedé perpleja, pero no tuve miedo, que es quizás lo más sorprendente. Un abrazo, chao. Uf, doppelganger, ¿eh? Doppelganger total. Pues yo tengo una historia muy parecida a esta y me ha encantado esta historia porque por lo general yo me creo las historias paranormales, pero es que esta estoy seguro 100% que le haya podido pasar porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Esto me pasó en 2017 y yo estuve una temporada viviendo con mis tíos y yo por las mañanas me levantaba como a las 8 para ir a estudiar, ¿no? Y normalmente siempre, o sea, era muy estricto con el horario. Normalmente siempre me levantaba a las 8 y a las 8:30 salía para tomar el autobús para ir a la escuela, ¿no? Y una mañana, pues como siempre, ¿no? Me levanté a las 8, tal, desayuné. Y antes de irme, yo tenía la costumbre de despedirme de mi tía. Entonces, pues eso, una mañana se me hizo a las 8:30 tal, fui a la cocina, ella estaba en la cocina, y le dije, bueno tía, me voy, y todo normal, ¿no? Y luego, cuando volví a casa de la escuela, mi tía me dijo, te tengo que contar una cosa que ha pasado. Y yo, ¿el qué? ¿Qué ha pasado? Porque me lo dijo con un tono raro, ¿sabes? Y me explicó lo siguiente. Al parecer, esa mañana yo me había ido a la cocina y me había despedido como tal. Y yo me fui. Incluso, bueno, ya estaba en la cocina y la puerta estaba lejos, ¿no? Entonces no escuchó que me fuera, no sé qué. Pero sí que me fui de la cocina. Y al rato, mi tía me cuenta que volví a la cocina. Mejor dicho, pasé por la cocina y no le dije nada. Y ella me habló, me dijo, ¿no te habías ido? No sé qué tal. Y yo no le hice caso ni la miré, pasé de largo. Y mi tía, claro, le extrañó muchísimo que yo hiciera eso, por lo que rápidamente corrió de la cocina a la puerta y, claro, desde mi puerta hasta la parada de autobús era un camino larguísimo, por lo que habían pasado unos minutos, ¿no? Desde que yo me había despedido hasta que me volvió a ver pasar por ahí sin decirle nada. Entonces mi tía corrió desde la cocina hasta la puerta, salió a ver la calle y me vio que yo estaba al final girando la esquina, por lo que era imposible que hubiera sido yo. No daba tiempo físico a que cuando yo pasara de largo, porque en cuanto me vio que pasé de largo, ella fue corriendo, o sea, no dio tiempo, ¿sabes? Y eso, y me contó que yo, cuando me fue a ver, yo estaba pues lejos, ¿sabes? Es que era una calle muy larga, o sea, era imposible que estuviera en casa y de repente estuviera al final de la calle. Entonces me pasó algo exactamente igual que a ella, ¿sabes? Ella vio a alguien que pensaba que era yo, pero no era yo. Qué miedo, ¿no? Eso. Que son como entes que cogen la imagen de otra persona. Y algo que me ha sorprendido también es que le pasó exactamente lo mismo, porque ella ha dicho que le habló a su hermano y su hermano no le contestó. Y en mi caso pasó igual. Es como que pasa y ya está, no contesta. Entonces esta historia me ha encantado porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Espero que nunca me pase porque me daría mucho miedo eso. Ya no sabría si la persona es real o no. No, y hay más historias así que ha pasado. Yo he escuchado de más historias de conocidos que igual, que le han hablado a personas que conocen de toda la vida, tal, no sé qué. Por ejemplo, una vez una mujer nos contó que ella estaba en el ascensor, tal, y vio a una persona que conocía de siempre. Le empezó a hablar, tal, hola, no sé qué. Y le dijo buenos días. Y entonces, bueno, se fueron, tal, y luego se volvieron a ver. Y claro, como ella ya le había saludado, se fue. O sea, no le dijo nada, no le volvió a decir buenos días y como que pasó, ¿no?
Y la otra persona, la que había visto, le dijo, ¿por qué no me saludas? ¿Por qué has pasado de mí? Y le dice, pero si te he visto hace nada. ¿Sabes? Y es como... Entonces era como que no había hablado con ella realmente, ¿sabes? Era como otra cosa. No sé, muy raro, ¿sabes? Historias así he escuchado unas cuantas también. No sé. Doppelgangers, no lo sé. Ya, qué miedo. La segunda historia nos la ha mandado Itzel y dice: quería compartirles 2 historias que le pasaron a mi mamá. Nosotras ahora vivimos en otro país, pero ella nació y creció en Bolivia. La primera historia se dio cuando ella era una niña pequeña y vivía en Bolivia. A mi mamá le encantaba jugar en un árbol muy grande y alto con muchas ramas que estaba cerca de la casa de mi abuela. Subía a las ramas junto a mi tía y pasaban horas jugando. Pero hubo una vez que mi mamá se subió sola al árbol a pesar de que mi abuela le advirtió que no lo hiciera. Ella dice que cuando estaba tratando de bajar del árbol perdió el control y se resbaló. Estaba a punto de caer cuando sintió algo que la empujó hacia adelante muy fuerte y así logró abrazar el árbol otra vez y evitó caerse. Dice mi mamá que ella piensa que fue su ángel de la guarda que la protegió, ya que cuando mi mamá era pequeña era una niña muy traviesa y poco cuidadosa, por lo que se caía muchas veces de lugares altos y se golpeaba la cabeza muy fuertemente. La última vez que se había caído se había roto la cabeza, por lo que el doctor le advirtió que no podía volver a caerse porque si se golpeaba nuevamente podía morir de tantos golpes que tenía. Ahora mi mamá tiene un montón de cicatrices en la cabeza, pero agradece a su ángel de la guarda o al árbol por haberla salvado de una caída que la pudo haber matado. Literalmente también hay muchas historias así de alguien que le está a punto de pasar algo y sienten como si alguien los salvara, ¿no? Sí, totalmente. La siguiente historia que nos cuenta Itzel dice: esta historia también le sucedió a mi mamá. Fue cuando empezó la universidad en otro país. Resulta que ella dormía en los dormitorios de estudiantes y hubo una vez que le cambiaron de roomie y le tocó dormir junto a una chica a quien llamaremos Lorena, la cual era una amiga de mi mamá. Para que entiendan la historia mejor, les contaré cómo era la habitación en donde dormían las dos. Era un cuarto pequeño que tenía 2 camas paralelas y al frente de las camas en el centro de la pared estaba la puerta. Resalto que Lorena siempre vivió en el cuarto. La que cambió de habitación fue mi mamá, ya que la antigua roomie de Lorena había pedido que la cambiaran a otro cuarto. Mi mamá pasó sus cosas y empezó a vivir en esa habitación junto a Lorena y todo iba bien, hasta que una noche se despertó a medianoche porque sintió que algo la estaba viendo, y así era. Cuenta que vio una sombra negra con la silueta de un hombre con un sombrero. Esa noche lo vio junto a la puerta viéndola directamente. Mi mamá se durmió por lo asustada que estaba y al día siguiente le preguntó a Lorena si había visto algo y ella dijo que no. Al día siguiente mi mamá lo volvió a ver en la noche cuando se despertó por el susto, pero esta vez la sombra estaba más cerca de su cama. Seguía lejos pero ya no estaba a la par de la puerta. Ella en ese momento se tragó el miedo y se fue a dormir junto a su amiga y trató de despertarla, pero ella nunca se levantó. Los siguientes días eran lo mismo, solo que la sombra se iba acercando a la cama de mi mamá con el pasar de los días. Es como si cada noche la sombra avanzara un paso hacia donde dormía mi mamá. Uf, qué aterrador eso. Porque piensas, cuando ya llegue al límite... Ya, es en plan, ¿me va a poseer? ¿Qué va a pasar? Dice mi mamá que ella siempre que lo veía se levantaba de la cama e iba a dormir junto a Lorena. Trataba de hablar con ella pero ella nunca respondía. Así pasaron un par de noches hasta que la sombra ya estaba a la par de la cama de mi mamá y en ese momento decidió irse de la habitación y solicitar otra. Ella cuenta que cuando se fue Lorena se enfadó con ella por dejarla, ya que las roomies de Lorena no duraban casi nada. Pero a mi mamá no le importó y aún así se fue, ya que no quería quedarse a ver qué pasaba si la sombra se acercaba más. Así mi mamá encontró otra roomie y ya no le volvió a pasar nada extraño. Sin embargo, cuenta que conoció a una antigua roomie de Lorena que vivió literalmente la misma situación que ella, que por esa razón la antigua roomie también decidió irse. También algo que le parece extraño es que cuando la sombra ya estaba a la par de la cama, mi mamá recibió la noticia de que su abuelo había fallecido, pero ella no sabe si interpretar las apariciones de la sombra como algún tipo de despedida por parte de su abuelo, ya que a mi mamá le pareció que la sombra con sombrero no tenía buenas intenciones. También he visto que este ente aparece muy a menudo, por lo que al escuchar sus vídeos me he acordado de esta historia que mi mamá me contó. Gracias al cielo yo nunca he vivido nada paranormal porque no sé qué haría en esa situación. En el caso de mi mamá con ese ente de sombrero yo me hubiera ido el primer día que apareció, ya que no era una parálisis del sueño, mi mamá podía moverse como siempre, pero ese ente no se movía. En fin, saludos y espero que todo esté bien en sus vidas. Me encanta escuchar sus vídeos mientras pinto. Qué miedo, ¿verdad? Yo lo que me pregunto es por qué a la roomie, a Lorena, nunca le pasaba nada. Ya, y que no se despertara cuando la intentaba despertar. O sea, sí, es lo que más me ha impactado y encima, si a la otra antigua compañera le pasó lo mismo, Ajá. lo raro estaría en Lorena. Ya. Bueno, ya. no lo sé, no Sería lo sé. Lorena la que invocaba al hombre del sombrero. Y lo que nos dice de que había visto el vídeo
y ha decidido mandar esta historia porque se ha acordado, es porque tenemos un vídeo en el canal de historias del hombre del sombrero, que yo también cuento una experiencia que tuve. Lo dejaremos, déjalo por aquí, lo dejamos por aquí por la pantalla, para que, por si no lo habéis visto. Muy fuerte, muy impactante esta historia. Sí. Y muy aterradora. La siguiente historia nos la manda Natalie y dice: Hola chicos, los veo desde que iniciaron con el podcast. Me entretienen mucho estas historias. Muchas gracias por el tiempo y el esfuerzo. Muchas gracias a ti por vernos. Y bueno, empieza. Mi historia me sucedió cuando yo estaba cursando 6º semestre de universidad. Yo estudiaba fisioterapia en un pueblo universitario, muy conocido aquí en Colombia. Yo siempre había escuchado a algunas amigas sobre historias paranormales que les habían sucedido, pero a mí no me había pasado nada extraño, hasta ese momento. Siempre he creído que hay un mundo paralelo, del cual no sabemos mucho, pero que el instinto nos avisa cuando hay energías malignas o cuando algo no está bien. Yo estaba cursando 6º semestre de universidad. Vivía en un apartamento con 2 amigas. Cada una tenía su habitación. Mi habitación era la primera. Tenía una ventana hacia la calle. Al lado vivía una amiga que estudiaba arquitectura y en la última habitación vivía mi amiga y estudiábamos juntas. Ella tenía una bebé de 5 meses en ese entonces. Su esposo vivía en otra ciudad y casi nunca iba a visitarla. Creo que solo fue en 2 ocasiones, es decir, que vino a la casa. Mi amiga siempre viajaba a visitarlo y casi todos los fines de semana yo me quedaba sola o con mi otra amiga que estudiaba arquitectura. Comento todo esto ya que es necesario para que entiendan mi historia. En ese entonces yo estaba realizando prácticas universitarias en una cárcel masculina. Éramos 6 estudiantes y nuestra profesora, quien nos daba instrucciones de manejo para cada preso que necesitara terapia física. Siempre nos decían que no debíamos entablar conversación con los presos, más de lo necesario. Yo siempre estaba atenta a todo lo que ocurría y siempre había guardas de seguridad cerca, así que nunca sentí miedo o sentí estar en peligro. Había un grupo de presos que hacían artículos de madera o bisutería, manillas, anillos, etc. Un día nos llevaron a ver todo lo que ellos hacían y los presos nos obsequiaron manillas y portarretratos. Todos aceptamos los obsequios. Pasó el tiempo y todo era tranquilo. Ya casi estábamos a mitad de semestre, iniciando exámenes y tal. Yo recuerdo que me gustaba estudiar muy seguido y prepararme para los exámenes. Me acostaba temprano y me levantaba tipo 3 a.m. para repasar y luego ir a la práctica en la cárcel. Llegó el día del presentar el examen práctico, pero la noche anterior yo me acosté tipo 8 p.m. Pero antes estudié un poco y luego puse mi alarma en mi móvil para despertarme a las 3 a.m. Como siempre yo me acosté y desperté unos 10 minutos antes de que sonara la alarma del celular. Miré la hora y me quedé esperando a que sonara. Cuando sonó la alarma me senté y pensé en rezar y pedir que fuera un buen día. Total, no lo hice, solo lo pensé. Debía apurarme para seguir estudiando. Yo no encendía la luz para ir hasta el baño. Cuando me levantaba, a esa hora, solo guiaba mis pasos con la luz del celular. No me gustaba hacer ruido, que pudiera despertar a mis compañeras. Como mi habitación era la primera, debía caminar hasta el fondo del apartamento. El baño quedaba enfrente de la última habitación donde dormía mi amiga con su bebé. Ese apartamento solo tenía ese baño. Cuando entré al baño yo me senté en el inodoro y dejé la puerta abierta. Tenía el celular en la mano, pero ya estaba sin luz. Luego sentí que alguien me habló muy claro, pero en un idioma desconocido. Sentí la voz lo más cerca en mi oído y el aliento como si fuera una persona. Un calor recorrió mi cuerpo desde mi pelo hasta mis pies. No sé en qué momento salté, literal, hasta la puerta de la habitación de mi amiga. Yo recuerdo golpear esa puerta con todas mis fuerzas, pero no lograba abrirla. Mi amiga siempre colocaba una toalla o una cobija debajo de la puerta para que no entrara frío, ya que en ese pueblo hacía mucho frío. Total, logré abrir la puerta un poco, pero yo estaba tan asustada o en shock que cuando reaccioné fue por el llanto de la bebé. Solo miré a mi amiga, acostada, y la bebé dejó de llorar. Mi amiga no se despertó. Yo volví la mirada hacia el baño y alumbré con el celular. Subí mi ropa interior y fui directamente a mi habitación. Yo no sabía realmente qué había pasado, pero sabía que era real y que había alguien en el baño. Ninguna de mis compañeras escucharon nada. Yo les conté cuando se levantaron y solo se rieron. Me dijeron que dejara de levantarme a esa hora a estudiar. Total, ese día duré con mucha ansiedad, ya que nunca había experimentado algo así. Pasaron los días y yo me relajé. No volví a levantarme a esa hora, y como estaba tan ocupada por los exámenes, seguí con mi vida. El fin de semana siguiente, mi amiga, la mamá del bebé, estaba lavando ropa y me dijo: Nata, tu ropa interior lleva una semana en la ducha, debes lavarla. Yo le dije: nunca dejo mi ropa en el baño, esa ropa interior no es mía. Sucede que días antes yo había visto esos interiores en el baño,
y los tomé porque pensé que eran míos, ya que eran idénticos al color de unos que yo tenía, pero cuando los extendí me di cuenta de que eran de hombre. Le dije eso a mi amiga. Ella me dijo: el único hombre que ha entrado en el apartamento es mi esposo, pero hace muchos meses que no viene. Las dos nos miramos y sentimos miedo. Fuimos al baño y allí estaban esos interiores. Mi amiga los tomó con un palo y los extendió. Le tomó foto y se la envió a su esposo para preguntar si eran de él, a lo que él respondió que no, que él no usaba ese modelo de ropa interior. Mi amiga dijo lo mismo. Salimos del apartamento asustada y le comentamos a una vecina, una señora mayor que teníamos de vecina. Ella siempre estaba pendiente de nosotras. Le comentamos y ella nos dijo: tal vez a alguna de ustedes le están haciendo brujería. Con ese comentario nos asustamos aún más, sobre todo yo, ya que sentía que eso iba dirigido hacia mí. La vecina nos dijo que debíamos tirar esa ropa en un interior en un río. Fuimos a un río cercano y lo tiramos. Llegó el otro fin de semana y yo me quedé con mi amiga, la arquitecta. Mi otra amiga se fue a visitar a su esposo. Mi amiga estaba haciendo una maqueta, escuchando música, el volumen era bajo. Hablábamos un poco y yo le dije que iba a ver la televisión un rato y luego me iba a dormir temprano. Estaba muy cansada por toda la semana tan dura que había tenido. Ella me dijo que iba a dormir tarde porque quería terminar el trabajo que estaba haciendo. Eran las 7 p.m. Yo me acosté a ver la televisión, tenía la luz encendida cuando de repente sentí que alguien se acostó sobre mí. Era tan pesado que no me podía mover. Yo no podía gritar, solo moví los ojos tratando de mirar mis manos y mis manos tampoco se movían. Yo sentí que ese momento fue eterno. Cuando de repente pude gritar, lo hice tan fuerte que mi amiga corrió y estaba tratando de abrir mi puerta al instante. Hay que recalcar que yo no había puesto seguro en mi puerta. Sin embargo, ella no podía abrir. En ese momento yo no me podía levantar y no podía decir nada, solo gritar. Mi amiga no podía abrir la puerta por más duro que golpeara. La puerta era de madera. Ella tomó un martillo y empezó a romper la puerta. Hizo un agujero, metió la mano y giró la manija. Por fin pudo abrir. Pero cuando ella trataba de levantarme de la cama no podía moverme. Me decía gritando: ¿hay alguien que te está sujetando? No puedo siquiera moverte. Yo estaba acostada boca arriba, ella solo pudo girar mi cuerpo estando yo boca arriba y lo primero que salió de la cama fue mi cabeza y poco a poco pudo sacar mi cintura, pero había alguien sobre mí. Realmente no sé cuánto tiempo pasó, pero mi amiga tenía la adrenalina a millón. Cuando salieron mis pies de la cama sentí que me dejaron caer. Me pude levantar del piso y salimos corriendo hacia la calle. Estábamos tan asustadas que no sabíamos qué hacer. Cuando nos calmamos entramos de nuevo al apartamento. Yo me quedé a dormir con mi amiga en su habitación, ya que yo tenía mucho miedo. Ella me decía que era algo súper extraño, pero que aún así no sentía miedo. Me dijo: Nata, tal vez sí te están haciendo brujería. Yo le dije que no sabía quién. Yo no tenía pareja y no tenía problemas con nadie, pero esas situaciones solo me estaban pasando a mí. Faltaba unos 20 días para finalizar el semestre y yo no pude volver a dormir sola en mi habitación. Nunca me quedaba sola en ese apartamento, siempre trataba de llegar cuando estaban mis amigas. Yo estaba tan mal psicológicamente y tenía mucha ansiedad. No me podía concentrar en nada. Un día, saliendo de prácticas de la cárcel, me fui caminando y llegué a una plazuela donde vendían comida y me senté en el lugar que siempre frecuentaba. Allí atendí a una señora que yo conocía. Ella me preguntó que si me sucedía algo. Yo le comenté todo lo que me había pasado y le dije que estaba aburrida y no sabía qué hacer. O sea, aburrida supongo que se refería a cansada, ¿no? Tal vez mudarme de lugar, pero ya faltaban solo unos minutos para terminar el semestre y luego me iba a visitar a mi familia. La señora me dijo que ella también creía que me estaban haciendo brujería y que tal vez era un hombre. Me preguntó si alguien me había obsequiado algo recientemente. Yo me quedé pensando y le dije que no. Me puse a pensar en mis compañeros de universidad y solo tenía 2 amigos, pero ellos tenían novia y nunca habían manifestado interés en mí. Ella me dijo: ¿y qué tal si en la cárcel algún preso se ha enamorado de ti? Yo me quedé muy confundida, tratando de pensar. Habían muchos hombres jóvenes en la cárcel y uno de ellos me pidió mis datos personales. Me dijo que salía en unos meses y que me iba a invitar a tomar algo. Yo lo ignoré de buena forma. Él trataba de coquetear, pero yo siempre lo ignoraba. Solo hice algunas sesiones de terapia con él y cuando ya me incomodó, mi docente lo cambió con otro compañero, pero quedó ahí. Luego pensé en el señor carpintero, quien nos había obsequiado las manillas y los portarretratos. En ese momento yo usaba una manilla color aguamarina, con las iniciales de mi nombre, que ese preso me había dado, y desde ese día la tenía puesta, nunca me la quitaba, me gustaba mucho. Le mostré la manilla a la señora, quien trabajaba en el puesto de comida, y ella me dijo: con esa manilla te están haciendo brujería. Quítate eso, rómpela y tírala al río. Cuando ella dijo eso me dio mucho miedo. Me fui hacia el río, rompí la manilla y la tiré. Y luego me fui a mi apartamento. Y no lo van a creer. Sentí un descanso y sentí mi cuerpo tan liviano que no sé cómo explicarlo. Llegué al apartamento.
Le comenté a mis amigas y ellas por alguna razón decían que el aspecto de mi cara había cambiado. No volví a sentir miedo y al poco tiempo viajé donde mi familia. El semestre siguiente me fui a vivir a otra ciudad donde tenía que continuar con mis prácticas universitarias. Y luego de eso nunca más he sentido nada extraño o paranormal. Si era brujería realmente no lo sé. En Colombia mucha gente cree en eso, sobre todo en las ciudades pequeñas, y también está la creencia de que el agua se lleva al mal y purifica. Muchas gracias por leerme y disculpen si es confusa la historia o un poco larga. Uf, escalofriante. ¿Tú crees que era brujería? Hombre, tiene toda la pinta porque si se quitó la... ¿manija se llama? Manilla. La manilla y dejó de pasar, o sea, dejaron de pasarle cosas. No sé si pudo ser superstición de quitársela y, ¿sabes? O real, ¿sabes? ¿Y lo de los calzoncillos en el baño? Eso me ha dado miedo, ¿eh? No Porque... entiendo. O sea, entiendo que no se puede colar nadie, ¿no? A la casa y dejar ahí unos calzoncillos porque sí. Sí, me ha dado la sensación de que la historia iba a desarrollarse con que vivía alguien en casa que no sabía que vivía ahí. Bueno, sería igualmente aterrador. Sí, evidentemente. La siguiente y penúltima historia la ha mandado Mayelis y se titula La vez que luché con la muerte. Tengo dos historias que contar, pero empezaré con la más larga. Mi primera historia paranormal comienza así. Quiero aclarar que aún me pregunto si esto fue una visión, un sueño o una lucha espiritual, como decimos nosotros los cristianos. Cuando era más joven, tendría unos 25 años, estaba de visita en una ciudad de mi país, Venezuela, que es conocida por ser una zona con muchas granjas y fincas. Mi visita sería solo de 2 semanas, porque ahí vivía una tía y mi hermana mayor también se había mudado a esa ciudad con ella, hacía un poco más de 1 año. Donde ellas vivían era una finca gigante y muy hermosa, había vacas, caballos y otros animales. La casa principal era lujosa, pero su arquitectura en sí era antigua, ya que tenía la forma de una casa colonial, es decir, techos muy altos, la sala en el medio y un montón de habitaciones alrededor. Yo me quedé en una de esas habitaciones. Un día nuestra tía nos invitó a que la acompañáramos a hacer una visita de trabajo a una empresa, pero era un viaje aproximadamente de 2 horas de distancia. Íbamos en el carro mi tía, el chofer, mi hermana y yo. Ese día hicimos todas las diligencias, todo normal, pero al regresar tuvimos un accidente horrible. Impactamos contra una camioneta que iba saliendo de una estación de gasolina. Gracias a Dios todos sobrevivimos con heridas medianamente superficiales, menos mi hermana. Ella se partió la clavícula y una pierna, pero yo quedé tirada en el suelo y no la podía ver. En el sitio llegó mucha gente que no me dejaba mover del suelo hasta que llegaran las ambulancias. Por esa razón no podía ver el estado de los demás ocupantes. Nos llevaron al hospital y nos dieron el alta al día siguiente. Recuerdo que me dijeron que a mi hermana no la podían dar de alta porque había que operarla, ya que además de las fracturas tenía lesiones internas, literalmente sus intestinos explotaron. Aunque en ese momento yo no estaba consciente de la gravedad del asunto, solo sabía que la tenían que operar y que estaban esperando que algunas personas donaran sangre, es todo lo que me dijeron. A la noche siguiente, ya estando en la finca dentro de la habitación, ya para dormirme, mientras mi hermana seguía en el hospital, recuerdo que me acosté en la cama, pero no recuerdo el momento exacto en el que me dormí. O así lo creo. Resulta que, entre comillas, abro los ojos y recuerdo mirarme la ropa y estoy con la misma pijama con la que me acosté. Recuerdo que de la nada y sin ningún motivo me levanté de la cama, salí del cuarto y me paré en medio de la enorme sala. Empiezo a escuchar como algo se arrastraba detrás de mí. Cuando volteo veo frente a de mí una mujer enorme, aproximadamente de 3 metros. Era impresionantemente gigante, muy delgada, su cabello era negro y largo y estaba húmedo. Vestía un vestido negro con flores de varios colores, pero se veía muy viejo y roto, muy desgastado, como si ella estuvo enterrada mucho tiempo y fue desenterrada. Su vestido estaba sucio de barro, pero lo que más miedo me dio fueron sus largos brazos, que eran tan largos que literalmente le llegaban al piso, y al caminar los arrastraba hacia atrás porque eran muy largos. Uf, me estoy imaginando esa escena y uf. ¿Recuerdas que yo en un vídeo te conté que vi algo parecido? Que yo estaba dormido y vi una figura muy alta con unos brazos que llegaban casi hasta el suelo. O sea, me está recordando a eso también. Su piel era gris y se notaba como cortadas o aruños en la piel, era algo horrible. Cuando veo que está caminando hacia mí le grito: te reprendo en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Ay, es que, perdón, porque esto me recuerda a un vídeo de TikTok, ¿sabes? A un audio de la sangre de Cristo tiene poder, pero bueno, un audio que se hizo muy viral porque es graciosa la forma en la que lo cantan. Ella iba avanzando lentamente y se empieza a reír de mí, como burlándose de lo que yo estaba diciendo. Sus dientes eran filosos y con mucha saliva, no recuerdo más nada de su cara, solo sus dientes. Con voz de hombre me dijo: tú no tienes poder sobre mí,
No vengo por ti, vengo por ella y me la voy a llevar. Cuando volteé hacia atrás veo a mi hermana parada detrás de mí en silencio, sin hacer nada. Cuando la veo empezamos a retroceder las dos. Recuerdo que mi brazo estaba hacia atrás, en señal de protección hacia ella, y esa entidad o demonio venía hacia nosotras. Yo seguía gritando: la sangre de Cristo tiene poder. Y ella seguía riendo. No olvido que su voz era tan penetrante y gruesa que se escuchaba en todo el lugar, es decir, como si viniera desde varios ángulos, no sé si me explico. Llegó un momento que mi hermana y yo de retroceder nos pegamos a una pared. El demonio seguía diciendo que yo no tenía poder ni autoridad sobre ella, pero recuerdo que cuando la tenía más cerca, 1 metro aproximadamente, quizá menos, de repente se tropezó con una especie de pared transparente que no le permitió avanzar hacia nosotras. Ella estaba enfurecida, pero no podía avanzar más de ahí. La estuve mirando varios minutos, cómo trataba de avanzar y se golpeaba con esa pared invisible. Yo seguía aterrorizada y cuando doy mi último grito para volver a clamar la sangre de Cristo, me desperté o aparecía en la cama, bañada en sudor. Recuerdo que fue como pasa en las novelas o películas, me levanté de un sobresalto de la cintura para arriba con un grito desgarrador. Algo muy curioso es que cuando vuelvo en sí, ya era de madrugada y a esa misma hora estaban operando a mi hermana de emergencia, porque literalmente estaba muriendo. Es decir, mientras los médicos y ella estaban luchando por su vida, yo estaba viviendo esta horrible experiencia. Esto último me enteré ya después, a la mañana siguiente, me informaron que mi hermana estaba colapsando. Gracias a Dios, ella después de 2 largos meses y de altas y bajas pudo salir con vida del hospital. Estuvo 1 mes entero en cuidados intensivos, 7 operaciones en total y superó una infección generalizada, septicemia. Algo que me llamó la atención de todo esto es que cuando tuve la oportunidad de contar mi experiencia, la señora de servicio o ama de llaves de la casa me comentó que en esa finca sale una mujer de cabello oscuro largo y que varios empleados la habían visto caminar por los alrededores. No sé si sea la misma o tendrá algo que ver, pero para mí esa entidad o demonio era la representación de la muerte, que estaba reclamando la vida de mi hermana. ¡Wow! ¡Qué intensa la historia! Otro dato aún más curioso y extraño es que 1 semana después del accidente, cuando mi hermana había salido del mayor peligro, en esa misma finca murió un empleado. Lo atropellaron y casualmente el muchacho se le rompió la pierna y la clavícula, al igual que le pasó a mi hermana. Siento que ese mismo espíritu estaba reclamando un alma, y como no pudo llevarse la de mi hermana, tuvo que llevarse otra, así lo veo yo. Gracias por escucharme o más bien leerme, esta historia es real y lo recalco, porque sé que es muy fuerte y parece sacada de una película, pero es 100% cierta. Hay muchos otros detalles extraños en esta historia, pero no los menciono porque ya es bastante larga. Si necesitan que se las mencione, pueden avisarme. En otro correo contaré mi otra historia paranormal, que es un poco más corta. Literal, sí, o sea, parece una película de terror. Totalmente. ¿Pero era un sueño o era real? Es lo que más me ha dejado pensando. No sé, es como un sueño, es como si hubiera sido un sueño, pero el sueño era algo real. Sí, una experiencia real. ¿Sabes? Sí. Como cuando, yo que sé, puedes soñar con alguien que ha fallecido de tu familia. Bueno, en esta ocasión el sueño es como real. En esta ocasión estaba soñando como que esa figura venía por su hermana, pero no pudo. Realmente, ¿no? Exacto. Y que como que había una pared transparente que le impedía... Sí, se interpreta como que, claro, ella se enteró a la mañana siguiente de que justo cuando tuvo ese sueño estaban operando a su hermana y estaba entre la vida y la muerte. Y no sé, es como que cuando llegó hasta la pared con su hermana, a lo mejor en ese momento su hermana salió del peligro en la operación y justo se puso la pared invisible, ¿no? No sé, es como que se interpreta así. Sí, como que pasó a otro plano, ¿no? Viendo la lucha, ¿no? Desde una perspectiva más astral, digo. Exacto. Wow. Esto me ha recordado una cosa que me pasó a mí muy, muy, muy fuerte. Bueno, para mí fue muy fuerte esto. 100% real me pasó. Creo que nunca te lo he contado. Es que es muy breve, pero me dejó impactada. Yo cuando vivía con mi madre teníamos 3 perritas, que todas eran muy mayores ya, y una de ellas murió. Total, que yo y mi madre cuando se nos han muerto los perritos, los incineramos y nos quedamos con las cenizas. Entonces esta perrita se murió y la llevamos al veterinario para que la cremaran, la pusieran en el botecito y nos llamarían cuando ya estuviera cremada. Bueno, pasa 1 semana, pasan 2 y no llamaban de que la habían incinerado ni nada. Y yo me había olvidado del tema de que tenían que incinerarla, ¿sabes? Total, que yo estoy una tarde viendo la tele y empiezo a oler a quemado, pero muy fuerte. Pero no fue general, fue una ráfaga. Como si me pasara así un viento de un olor a quemado muy fuerte y desapareció. Y le dije a mi madre, ¿hueles? Huele a quemado. Y huele y dice, no huele a nada. Y yo huelo y digo, ay, ya no. Pero es que me ha venido una
un aire de olor a quemado increíble. 2 minutos llaman. Ya están incinerando a la perrita. Wow, Ya. tremenda coincidencia. Y me quedé ¿no? flipando. Fue como... He olido que la estaban cremando. No sé. ¿Sabes? Sí, me quedé muy... Hostia. No sé, me quedé en plan... ¿Me ha avisado la perrita de que ya la estaban incinerando su cuerpo? No sé. Sí, me quedé muy impactada con eso. Tú crees que fue eso, ¿no? Lo más seguro es que... Es que Es que fue mucha casualidad realmente. ya, como mucha para... casualidad. Y encima fue raro lo del olor, porque tú puedes oler algo, huele a tal, no sé qué, y huele todo el rato. Eso fue como una ráfaga del olor, ¿sabes? No sé. Y acto seguido, la llamada, ¿sabes? Tremenda historia Sí. también, ¿eh? Ya. Bueno, la última historia que vamos a leer hoy se titula Duendes bajo mi cama y nos la manda Valentina. Hola, quería contar mi historia. Es algo extensa. Es algo difícil de creer y bueno, comenzar con que yo soy una persona demasiado escéptica. No creo en fantasmas, energías, cuentos de hadas como duendes y hadas. Esta historia más que nada se centra en mi madre, en lo que le sucedió a la edad de 6 años. Pero también contaré una anécdota que es mía, que puede tener algo que ver con esta historia. Cuando yo tenía 7 años vivía con mi madre, mi bisabuela y mis tíos. Mis tíos vivían en una casa más atrás. Siempre que llegaba de la escuela, mis peluches, juguetes y ropa se desaparecían. Con mi madre hemos intentado buscarlos sin éxito. Muchas veces me quedaba en el salón viendo la televisión hasta tarde, y el control, el mando, solía desaparecer, y me cambiaban de canal. Yo no encontraba explicación. Pensaba que era mi madre o tíos que me molestaban. Salía de casa al patio para ver si eran ellos y nada. El control lo encontraban en otros lugares, nada que ver. Lo que más me ha dejado con la duda fue cuando me regalaron un set de maquillaje armable. Eran muchas piezas, lo cual tomaba entre 6 a 10 minutos para armarlo. Mi madre me dijo desde la habitación que fuese a la casa de mi tío, una casa más atrás, para avisarle que nos iríamos con él por la mañana. No me tomó más de 5 minutos en ir y volver. Cuando ya había vuelto, el set de maquillaje estaba completamente armado. Me pareció extraño, por lo que le pregunté a mi madre si acaso ella había sido. Me miró extrañada y confundida hasta que en su cara se le notó mucha inseguridad. Sacó una sonrisa y me dijo: «Claro, cariño, he sido yo. Quería hacerte una broma». No le tomé demasiada atención y seguí haciendo lo mío. Luego por la noche me fui a acostar porque tenía clases al día siguiente, y escuché cómo mi madre y mi bisabuela conversaban. Mi madre le preguntó si acaso fue ella quien lo armó, y mi bisabuela le dijo que no había salido de la habitación. Mi madre le preguntó en voz baja: ¿y si volvieron? Ya ahí comencé a dormir. Al día siguiente, después de salir de clases, mi madre me fue a recoger a la escuela y me llevó donde mi abuela. Me dejó con ella durante una semana. Luego volví y todo siguió normal. Aquí la historia de mi madre. Vale, nos ha contado su historia, ¿no? Y aquí nos cuenta la de su madre. Ella me contó que cuando tenía 6 años le sucedía lo mismo que a mí. Sus cosas desaparecían. Una noche, mientras ella dormía, sintió que algo subió a su cama. Ella pensó que era Baltazar, su gato, pero le pareció extraño ya que Baltazar era un gato grande y muy panzón. Luego una pequeña voz le comenzó a hablar. Ella dijo que se presentó, no recuerda su nombre. Lo único que le pedía era que no encendiera la luz. Todas las noches la venía a visitar, no se dejaba ver, ni con la luz de la luna llena que atravesaban las cortinas. Ella comentó que esto duró aproximadamente 2 semanas. Le comentaba a su abuela, mi bisabuela, lo que veía durante las noches. Mi bisabuela es súper religiosa, pero no cree en este tipo de historias. Le decía que era porque veía televisión hasta muy tarde y por eso tenía pesadillas. Una noche, mientras dormía, sintió nuevamente a esta cosa subir a la cama. Esta vez no era uno, sino 2. Esa noche, por primera vez, se acercaron a ella para tocarla. Hostia. Describió sus manos como las manitas de un bebé recién nacido, muy pequeñas como también suaves. Jugaban con su cabello mientras ella dormía dejándole nudos. Después de esto todo cambió y se volvió muy turbio. Estas cosas le decían que la acompañaran. Tenían muchos juguetes y cosas bonitas que a ella le gustaría. Mi madre les decía que no porque si no, su abuela le iba a castigar. Todas las noches le insistían para que los acompañase. Poco a poco ella comenzó a tenerles miedo. Le insistía a su abuela porque ella les tenía mucho miedo, hasta que accedió a dormir junto a ella en su habitación.
Durante esa noche, esas cosas volvieron y nuevamente le insistieron para que bajara con ellos bajo la cama, al punto que le empezaron a jalar suavemente la ropa. Ella se desesperó y comenzó a llorar. De pronto, sintió como su abuela se levantaba rápidamente y encendía la luz. Ambas escucharon como pequeños pasitos corriendo por la pieza, por la habitación. Mi madre, entre sollozos, le dijo que intentaron llevársela, pero su abuela le dijo: no te preocupes, también los oí. La tomó en brazos, cerró con candado la habitación y se la llevó a su habitación. Al día siguiente, su abuela llamó a gente de la iglesia para investigar la casa. En ningún momento dudaron de ella, ya que la consideraban una mujer muy sabia. Al mover la cama de mi madre, debajo de esta, en el suelo, había un agujero del tamaño de una cabeza humana. Después de este hallazgo, sellaron ese agujero con cemento para luego poner tablas encima. Cuando mi madre me contó esta historia, le pregunté a mi bisabuela y ella corroboró esta historia. También comentó que en el momento que estaba sellando este agujero, decía que era muy profundo. Es decir, que echaron y echaron y echaron mucho cemento durante rato. Mi madre me dijo que cuando se percató que mis cosas y juguetes estaban desapareciendo, más el set de maquillaje armado, temía que estas cosas volvieran para llevarme a mí tal cual como lo intentaron con ella. Como mencioné anteriormente, soy muy escéptica, pero jamás obtuvo respuestas de qué sucedió con todos mis juguetes y ropa perdida, y qué fue lo que pasó con mi set de maquillaje. Ahora mismo tengo 24 años y he investigado acerca de los duendes. Dicen ser muy traviesos y ladronzuelos. Lo más tenebroso de esto es que a ellos les gusta raptar niños o algo así. En fin, espero que hayáis disfrutado leyendo esto. Muchos saludos. A mí lo que más miedo me ha dado no ha sido tanto las cosas desaparecidas, sino el agujero debajo de la cama. Ya, total. Y encima que era muy profundo. Wow, qué fuerte, ¿no? Y que le hubiera pasado también a la madre. Me ha dado muy mal rollo que jugaran con la madre cuando era pequeña, en plan el pelo. Ya, que la dejaran tocar, o sea, que la tocaran y de todo es verdad. Sí. Eso ha sido... Wow. ¿Tú crees en duendes? No lo sé, es que he escuchado y leído muy pocas historias sobre duendes, ¿sabes? En el pueblo que vivía mi madre se contaba historias así de gente de duendes que se querían llevar a niños. Uh-huh. Una vez nos contó una historia de que a mi tío una vez casi se lo llevan, ¿sabes? No recuerdo la historia con detalle, pero al leer esto me he acordado de eso. No sé. Muy extraño. Ya. Yeah. Bueno, y hasta aquí vuestras historias paranormales de hoy. Nos quedan más en el correo, que las leeremos en las siguientes partes. Y si quieres mandarnos tu historia para que la leamos también, puedes dejarla por aquí. También leeremos las historias que nos estáis mandando de encuentros aterradores con extraños. También deciros que las historias que nos mandéis de encuentros aterradores con extraños, nos intentéis dejar los máximos detalles posibles, porque siempre es guay. Sí. Saber todos los detalles. Exacto, sí. Sí, porque cuando en las historias decís, bueno, ya está porque se hacía muy larga. Da igual, que sea lo larga que sea. Preferimos que sean largas y que haya muchos detalles para así entender mejor las historias. Sí. No importa que una historia dure 10 minutos, ¿sabes? Mejor, porque así es como que podemos entenderla más o analizarla más. Sí, no ¿sabes? Solo nosotros, sino las personas que lo escuchan. Exacto. Así que bueno, si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal, contarnos en comentarios si habéis vivido algo similar o qué opináis de estas historias. Nos vemos en un próximo vídeo de Paranormalmente Hablando.